Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga. Soy Caterine Flores, coordinadora de investigación y asuntos académicos del instituto. Soy economista, doctora en Derecho y Administración de Empresas y hoy tenemos un invitado de lujo para responder una pregunta que está hoy en la opinión pública, que nos ha convocado alrededor de la reflexión. La pregunta es si son los empresarios los responsables de la alta inflación. Entonces, para esto tenemos como invitado a Juan Castañeda. Juan, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Caterine, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo quiero contarles que Juan Castañeda es el actual director de Vincent Center de la Universidad de Buckingham, para la comprensión pública de la economía y el emprendimiento. Juan ha desempeñado un papel destacado en el ámbito académico y profesional en temas como política monetaria, historia de los bancos centrales. Es un economista con doctorado en economía y profesor de la Universidad de Buckingham desde 2012. Tiene una sólida formación académica y se ha destacado como un gran docente, investigador, experto en inflación, en temas monetarios a nivel mundial. Juan Castañeda hoy nos va a acompañar para responder a ciertas preguntas alrededor específicamente de un paper que publicó el Ministerio de Hacienda de Colombia sobre las razones que desde el gobierno se consideran son las causantes de la inflación. Entonces, quisiera, antes de darle la palabra a Juan, contar un poco el contexto colombiano y que él, desde su perspectiva académica, su perspectiva europea, desde la experiencia en Inglaterra, en Europa, cómo se ve la inflación, cómo se ven sus causas y cómo se ve esta tesis del gobierno colombiano para explicar el fenómeno inflacionario. Entonces, rápidamente quisiera contarles a todos nuestros oyentes y participantes en este webinar que hace unos días el Ministerio de Hacienda publicó un paper que se llama Seller Inflation sobre las razones de la inflación colombiana. Para dar un contexto, Colombia atraviesa por una crisis inflacionaria solamente vivida o asimilable a la inflación de los años 90. Entonces, una situación que Colombia no vivía hace 30 años y que ha tocado un límite de una inflación de 13% anual en el 2022 y una desaceleración en el 2023, pero que no deja de ser preocupante, una alta cifra inflacionaria. Y el gobierno dice que las razones no son las que se han debatido en la opinión pública, sino que tienen unos componentes microeconómicos importantes que no se han tenido en cuenta. Para ellos, para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda, esas razones microeconómicas corresponden a los beneficios o utilidades empresariales que se están exagerando desde el gobierno y con esto exagerando y presionando al nivel de precios de la economía. Entonces, básicamente tres cosas. ¿Cuál es la hipótesis del gobierno Petro alrededor de este argumento o de esta hipótesis? ¿Cuáles son las medidas que propone el gobierno ante las razones que él mismo explica? Y tercero, cómo desde el Instituto de Ciencia Política hemos reflexionado y hemos decidido consultar a un experto como Juan Castañeda para que nos ayude a entender este pronunciamiento del gobierno y la situación de la economía colombiana con respecto a la inflación. Entonces, en Seller Inflation, ahí está una imagen del documento del gobierno. Se asume básicamente que sí hay un proceso inflacionario motivado desde el año 2020 por un shock de oferta ocasionado por la crisis en las cadenas de suministro mundiales, el cierre del comercio, problemas alrededor de las políticas de aislamiento obligatorio por COVID y que esto generó una escasez generalizada que llevó a alza de precios. Eso en un primer momento. Sin embargo, después de ese primer momento de alza de precios, admite el gobierno o
justifica el gobierno, que cuando hay apertura de la economía y todo empieza a volver a la normalidad, productivamente hablando, los empresarios coluden o hacen un acuerdo para mantener los precios de la situación de crisis y con esto exagerar o aumentar las ganancias empresariales de manera que se pudieran aprovechar de esta crisis mediante los precios de los bienes. Esta situación de alza de precios conlleva a un conflicto directo con los trabajadores quienes ven menguados sus salarios por los altos precios de los bienes y de los servicios y por lo tanto genera crisis social. Básicamente ese es el ciclo que propone, el ciclo o el proceso que propone el gobierno para explicar la inflación que ha vivido Colombia de 2021 a 2023. Ahora bien, ¿esto a qué motiva al gobierno este proceso, esta explicación? Precisamente dice el gobierno, bueno, pues para solucionar una situación de excesivas utilidades, de falta de competencia, de acuerdo entre empresarios en contra de los precios y en contra de los trabajadores al aumentar los precios, pues vamos a establecer tres medidas, vamos a imponer impuestos a las ganancias extraordinarias y anuncian una nueva reforma tributaria. Vamos a implementar controles de precios para que no sigan exagerando en los precios de los bienes y los servicios y vamos a aumentar los impuestos, especialmente en dos sectores que el gobierno considera tienen excesivas ganancias, como el sector minero y financiero, así como vamos a establecer mayores medidas antimonopolio que puedan evitar o prevenir los posibles acuerdos entre empresarios para aumentar los precios indiscriminadamente. Sin embargo, desde el Instituto de Ciencia Política consideramos que esa tesis no es realmente la explicación del fenómeno inflacionario y que los argumentos que utilizan en ese documento, citados de la metodología de Isabella Weber, no son aplicables para el caso colombiano. No es posible que los empresarios colombianos coludan o hagan acuerdos para mantener precios altos con una estructura empresarial en donde prima la informalidad, las empresas pequeñas. Casi el 60% de las empresas son informales en Colombia. La estructura empresarial no es la estructura del estudio de Isabella Weber, no es Europa. Entonces es muy difícil considerar que los empresarios, grandes empresarios, coludieron para incidir en los precios porque la estructura empresarial no corresponde a la de este país. Segundo, admiten que el Instituto de Ciencia Política considera que tampoco tiene razón el gobierno en el documento cuando establece que el precio del petróleo ha sido uno de los grandes aceleradores de la inflación. Revisando un poco las cifras, podemos ver que precisamente las oleadas de cambios en los precios del petróleo no van al mismo ritmo de los cambios del IPC, de la inflación, aunque por supuesto que incidirán a corto plazo, no son los determinantes de un aumento generalizado de precios. Entonces, además, consideramos que en todo el documento que el Ministerio de Hacienda publica, no se tiene en cuenta una de las razones que consideramos fundamentales de la inflación, que es precisamente el movimiento de la oferta monetaria. Precisamente la posición del gobierno Petro, pero también del gobierno Duque y también del gobierno Santos han sido explicar la inflación siempre mediante razones de oferta, mediante razones de escasez momentánea, coyuntural o de crisis internacionales, pero no evalúan el comportamiento de la oferta monetaria, que desde nuestro punto de vista sí tiene mucho que ver con la inflación, sí explica la inflación. Por el contrario, asumen una postura expansionista de la oferta monetaria que también consideramos puede ser un factor mucho más relevante para explicar la inflación. Para esto tenemos a Juan Castañeda para que nos ayude a entender estas razones monetarias y por qué el gobierno no las está teniendo en cuenta. Asimismo,
cuando los empresarios salen a defenderse frente a las acusaciones del gobierno y la responsabilidad que le otorga el gobierno de la inflación, tampoco tienen en cuenta razones monetarias y asumen que son razones de oferta las que únicamente inciden, de oferta de bienes, las que únicamente inciden en el alza de precios. Entonces, quiero en esta medida invitar a Juan Castañeda para que nos comente qué opina de estas acusaciones o de este estudio del gobierno frente a las causantes o a los determinantes de la inflación y qué tan plausible es esa tesis y cuál es tu punto de vista frente a la situación inflacionaria en Colombia. Bueno, muchas gracias por tu presentación, que me ha quedado muy clara, además. Habría mucho que decir de ese informe del Gobierno, del Ministerio de Hacienda. Eh, lo primero de todo es que se parecen confundir, bueno, parece confundirse, de hecho, varias cosas, ¿no? Una es lo que es la inflación, definida como la subida del nivel general de los precios, con cambios en los precios relativos, cambios en precios sectoriales. Eso es una cosa. Y otra segunda, que si te parece también deberíamos hablar de ella, es la diferencia que hay entre las causas últimas de la inflación y los síntomas a través de los cuales se manifiesta la inflación, ¿no? Vamos a empezar por lo primero. Eh, la inflación es una subida del nivel general de precios, que realmente medimos a través del IPC, el índice de precios al consumo, ¿no? Luego siempre habrá cambios en algunos precios, en algunos sectores, habrá más inflación, cambios en los precios más abultados en algunos sectores en comparación con otros. Eso depende de muchas cosas. Depende, entre otras cosas, por ejemplo, de cómo de competitivo sea el mercado, cuál sea la capacidad de los empresarios en esos sectores de poder repercutir sus costes a los consumidores. Pero eso por sí mismo no crea inflación. Eso lo que crea es un aumento de los precios sectoriales en ese sector en concreto. Si eso no viene acompañado de algo que explicaré, si te parece, a continuación, que es un aumento sostenido de la cantidad de dinero en circulación, eso no aumenta, no produce un aumento del nivel general de los precios. Lo único que produce es que en algunos sectores los precios crecerán más que en otros. Por lo tanto, relativamente los precios serán más altos en unos sectores que en otros. Pero eso no es inflación, es una variación de los precios relativos que pasa todos los días en economía. Pasa cada vez que hablamos, por ejemplo, de bienes altamente tecnológicos, ¿no? Hay cambios tecnológicos casi todos los meses, ¿no? Y muchas veces esos sectores más competitivos, más tecnológicos, tienden a tener aumentos de las productividades mayores y precios más bajos, en comparación con otros sectores que tienen una tecnología más obsoleta, ¿no? Eso no incide sobre el nivel general de los precios. Lo que incide sobre el nivel general de los precios es lo que pasa con la oferta de dinero entendida de una manera amplia, ¿no? Por tanto, una primera distinción: fijarse en lo que pasa con la inflación sectorial, eso no explica la inflación a nivel agregado del nivel general de los precios, solo qué pasa con algunos sectores, ¿no? Y luego otra cosa, en relación con los síntomas y las causas de la inflación, muchas veces se alude, pues, por ejemplo, a qué pasa con los precios de los bienes energéticos, del petróleo, por ejemplo, del gas o de los alimentos, por ejemplo. Son esos los precios más volátiles, si quieres, del índice general de los precios. Bueno, bien, quitemos todos esos precios del índice general de los precios y utilicemos un índice más estructural, más de largo plazo, lo que se llama la inflación básica o la inflación subyacente. Incluso quitando esos elementos más coyunturales, que son más volátiles, la inflación en Colombia en los últimos años, del año 21, 22 al 23, ha sido muy elevada. Ha sido 4 veces más alta, ha llegado a ser 4 veces más alta que la tasa meta del Banco de la República. Por tanto, no es cierto que simplemente porque ha habido inflación en algunos sectores, eso se haya traducido en un aumento general de la inflación. No ha sido la causa de ello. Ha sido una manifestación de algo más que ha pasado en Colombia y en muchas otras economías, que ha sido un aumento desmesurado de la cantidad de dinero en circulación en el año 20 y 21, ¿no? Y también podemos comentar lo que pasó el año 22. Y esto es un fenómeno que no solo ha afectado a Colombia, ha afectado a otros países, a otras áreas monetarias como la eurozona, el Reino Unido, desde donde os hablo, en Estados Unidos también. Los bancos centrales nos han dicho que la inflación se debe a causas exógenas, no de política monetaria. Se debe, por ejemplo, a las cadenas de suministro a nivel internacional que quedaron cortadas por la pandemia, o por ejemplo la guerra en Ucrania, ¿no? En Europa, o muchas otras razones, ¿no? Por tanto, estos argumentos se han escuchado también en otras economías, en otros países, y no son convincentes, no explican por qué
la inflación ha sido tan grande en los últimos años. Y te voy a poner como ejemplo dos economías globalizadas, como son la Suiza o Japón, también expuestos a estos shocks o choques internacionales, ¿no? Y sin embargo, en estas economías el aumento de la inflación ha sido mucho más reducido que el que se ha producido en Colombia, en la eurozona, en el Reino Unido o en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Bueno, si te parece, podemos discutirlo de una manera un poquito más en detalle a continuación. Perfecto, perfecta. Nos queda clara esa posición y quisiéramos saber cómo poder explicar de una manera sencilla cómo funciona la política monetaria y cómo afecta directamente la inflación, cómo es ese proceso y cómo se ha vivido ese proceso en Europa. Bien, sí, sí, con mucho gusto. La manera en que afecta, la manera en que se explica la inflación, la causa última de la inflación, la tenemos que encontrar en qué pasa con la oferta de dinero y también con la demanda de dinero. ¿Quién decide o quién incide de manera más determinante en la oferta de dinero en un país? Bueno, el Banco Central, con sus medidas de política monetaria, que vamos a distinguir dos. El precio al que pone el crédito a los bancos, al que el presta el Banco Central a los bancos, que es la tasa de política monetaria, la fundamental. Y luego otra muy importante también, que es qué pasa con los agregados monetarios. ¿Qué es esto de los agregados monetarios? En definitiva, es la cantidad de dinero en circulación que hay en la economía. Y aquí, para explicar la inflación, nos tenemos que fijar en cuánto es la cantidad de dinero efectiva que hay en la economía. Por eso utilizamos un agregado monetario que llamamos amplio o M3, que en definitiva es el dinero que utilizamos a la hora de hacer nuestras compras de bienes y servicios, ¿no? Bien, ¿qué relación hay entre el dinero y los precios? Esto se explica a través de la ecuación cuantitativa del dinero, o la teoría cuantitativa del dinero, si queréis, que lo que hace es poner en relación dos variables. ¿Cuánto dinero se ha emitido en la economía? Y cuál es el nivel de precios, cómo varía el nivel de precios en la economía. ¿Y cómo se ponen estas dos variables en relación? ¿A través de qué? Bueno, se analiza cuánto ha crecido el dinero y se ha crecido más que la cantidad de bienes y servicios que se ha producido en el país. Supongamos que el Producto Interior Bruto en Colombia crece a una tasa media, antes de la pandemia, de en torno del 3-4%. Y que la cantidad de dinero crece por encima de ese 3 o 4%. Bien, la diferencia, el exceso, ¿iría a qué? A un exceso de inflación. Eso sí, un exceso de los precios, del crecimiento de los precios. Eso sí, esto no es inmediato. Se tarda un tiempo en repercutir estos aumentos de la cantidad de dinero excesivos en aumentos de la demanda y, en definitiva, en aumentos de la inflación de precios de consumo. No es una cosa que sea una cosa inmediata, ¿no? Por lo tanto, puede tardar entre 1 y hasta 2 años o incluso más, dependiendo de la situación que estemos tratando, ¿no? Por eso, eh, los aumentos de la inflación que hubo en Colombia y en muchos otros países en los años 22 y 23 se deben a qué pasó con la política monetaria del Banco de la República 2 años antes al menos, en el año 20 y el año 21. Si nos fijamos en qué pasó el año 20, la tasa de crecimiento del dinero, este que hablamos antes, amplio, ¿no? El que utilizamos para hacer compras de bienes y servicios, en Colombia antes de COVID, de la crisis de COVID, estuvo en torno del 7 o el 8%. Bueno, de repente en un año, el 2020, creció del 8% a tasas por encima del 16 o incluso del 17%. Se duplicó. ¿Eso va a ser neutral? Pues por supuesto que no. Hemos doblado el crecimiento de la cantidad de dinero y en un momento en que además la economía en el año 20 estaba contrayéndose por motivos de la pandemia. Pero claro, esa contracción no iba a durar siempre. Una vez que la economía se recuperó, y la gente volvió a poder comprar igual que antes bienes y servicios, se encontraba con que había unas disponibilidades de dinero, de crédito, mucho mejores, mucho mayores que antes. ¿Qué pasaría entonces? Hubo un aumento desmesurado de la demanda. Un aumento tan desmesurado de la demanda que no hay cadena productiva internacional o nacional que pueda darle un número, no sé, de bienes y servicios suficientes como para poder abastecerla. Por eso, en definitiva, al final sí que hay inflación y una presión muy fuerte en la demanda nominal de bienes y servicios. ¿Por qué está motivada esta subida tan espectacular de la demanda de bienes y servicios? Porque previamente, 1 o 2 años antes, se habían creado unas condiciones de crédito, unas condiciones de liquidez demasiado expansivas, el doble de expansivas de lo que ocurría antes de la pandemia. Por tanto, y esto es un fenómeno que se aplica a Colombia y lo mismo al Reino Unido, la eurozona o Estados Unidos en mayor medida, porque aumentaron la cantidad de dinero un 25% en un año. Esto es un fenómeno que ya podríamos decir universal, que explica la inflación, como aumentos de la cantidad de dinero por parte del Banco Central
tasas de inflación tasas de política monetaria muy bajas, aumento de la cantidad de dinero muy elevados. Eso al final, con el paso del tiempo, 1 o 2 años, se traslada en una demanda excesiva y finalmente un aumento de los precios del IPC. Muy bien, Juan, muy claro para todos y yo creo que nuestro público colombiano puede recordar que hace 2 años estuvo bastante fácil el acceso al crédito en época de pandemia. En época de pandemia podemos ver en Colombia aumento de compra de automóviles, de bienes no básicos, pero la economía estaba totalmente cerrada. Entonces, podemos explicar ese aumento de la demanda alrededor de la expansión del crédito, ¿no? Y esa expansión y esa mayor liquidez, cómo no se vio en el momento, y eso es un poco para los incrédulos en las tesis monetarias, como en el momento no se ve inflación, sino se ve 18 meses, 2 años después. Ese proceso de rezago, podríamos decirle de algún modo, ¿por qué se da? ¿Por qué se explica? ¿Nos podrías dilucidar un poco al respecto? Sí, eso es lo que llaman, si quieres, técnicamente el mecanismo de transmisión de la política monetaria, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de Colombia en año 20, a partir de la primera del año 20, hay un aumento muy fuerte de la cantidad de dinero en circulación, como hablábamos antes, una bajada muy importante de las tasas de política monetaria. Eso al final llega a qué? Llega a los bancos, que son los que reciben el dinero en primer momento por parte del Banco Central. Y los bancos al final lo que hacen es luego hacer algo con ese exceso de dinero que reciben del Banco Central. ¿Qué hacen? Invierten en activos financieros. Por eso en un primer momento, y esto sí que es corto plazo, cuando hay un exceso de dinero en las carteras de los agentes económicos, sobre todo de los agentes financieros, lo que hacen es intentar redistribuirla para poder, bueno, comprar otros activos que les generen un rendimiento, ¿no? Por eso cuando hay un exceso de dinero, tiende a haber también un exceso, un aumento del precio de los bienes de los activos financieros y también activos reales, ¿no? Y eso pasó en el Reino Unido y en muchas otras economías inmediatamente después del anuncio de las medidas de expansión del crédito por parte de los bancos centrales, ¿no? Eso es de corto plazo. Ahora bien, ¿cómo afecta eso a la economía en general y luego al final a la inflación? Bueno, al haber un aumento del precio de los activos, los balances de las empresas de repente tienen más valor. El valor de sus activos ha cobrado más valor por este proceso inflacionista, si quieres, pero así es, ¿no? Entonces se ven en una posición más fuerte, tiene saldos en tesorería además más mayores para poder contratar más, para poder expandir su producción. Eso hace que empleen a más trabajadores que a su vez tienen mayor poder adquisitivo y mayor capacidad, porque sus viviendas, sus activos reales, sus activos financieros también valen más, para pedir un crédito en condiciones mucho más bajas que antes, de tipos de interés más bajos, y poder consumir más. La combinación de todo esto al final resulta en que fruto del aumento inicial del dinero, un aumento de los bienes de inversión, de los activos inflados por este aumento del dinero, al final se trasladan que en decisiones empresariales y en decisiones de las familias de sobreinvertir y sobreconsumir en esas condiciones crediticias muy particulares, muy extraordinarias, con una tasa de interés tan baja y con tanto dinero en circulación, ¿no? Al final eso, como os decía antes, ¿no? Se traslada un aumento de la demanda tan fuerte que no puede ser absorbido por ningún sistema productivo, ¿no? Entonces, al final sí, se trasladan aumentos de los precios de los bienes y servicios. Por eso tú aludías a algunos bienes y servicios de consumo más duradero, menos básicos, que sí se los puede permitir a alguien en las condiciones crediticias tan extraordinariamente laxas, ¿no? Entendido, Juan, muy claro y además que los consumidores en Colombia y también la inversión ha visto el fenómeno contrario al momento de que el Banco de la República decide subir tasas, pero estaban en una situación de expansión en que era muy fácil acceder al crédito, en que había una especie de bonanza y tú lo has dicho, mejoramiento de los rendimientos y valoración de activos financieros. Y empieza a manifestarse la inflación y el Banco Central empieza a tomar medidas contractivas y empiezan también una serie
de dificultades en el acceso al crédito, inmediatamente sale el gobierno a decir, pero es culpa del banco que está subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar ese fenómeno de crisis que se viene después de esa expansión y la posición del gobierno a seguir echando leña al fuego, por decirlo de alguna forma, querer seguir expandiendo la cantidad de dinero en la economía, incluso las personas aplaudiendo ese tipo de solicitudes del gobierno al Banco Central, sin conocer ese fenómeno del que nos comentas, del proceso que lleva implícito la cantidad de dinero en expansión en una economía? A ver, aquí en algún momento a lo largo de, creo que fue, si mal no recuerdo, en la primavera del 2022, entre el invierno y la primavera, el Banco de la República debió ver que la inflación se estaba yendo de mano, si me permite decirlo de una manera muy informal, estaba demasiado alta, estaba, pues como os decía, a tasas 4 veces por encima de la meta del propio banco, ¿no? Entonces, en algún momento, claro, tienes que tomar una decisión, seguir expandiendo la cantidad de dinero en circulación, seguir siendo expansivo en ese sentido desde un punto de vista monetario o, bueno, cumplir tu objetivo de meta de inflación. Las dos cosas son incompatibles, ¿no? Porque me parece a mí analizar de los datos que he visto disponibles en la página web del Banco de la República, ¿qué es lo que creo que pasó en el año 22? Bueno, en algún momento el banco empezó a subir las tasas de manera continuada y bastante, de tasas muy bajas, extraordinariamente bajas en la época de COVID, empezó a subirlas de manera gradual a tasas bastante más altas y, por supuesto, esto tiene un impacto en la cantidad de crédito en la economía. Pero es que la anterior situación del año 20 era completamente anormal, completamente extraordinaria. Eso no era sostenible en ninguna economía que quiera tener precios estables, ¿verdad? Entonces sería volver un poco a la normalidad, si quieres, ¿no? Pero claro, ha tenido que subir las tasas bastante porque el fenómeno inflacionista ha sido muy fuerte en Colombia en los últimos años, como muchas otras economías. Pero a la vez, y esto es importante notarlo en los datos de la cantidad de dinero en circulación, si uno ve los agregados monetarios, la masa monetaria en sentido amplio, ve que sí, hubo un repunte muy fuerte en el año 20, con ese crecimiento que decía yo antes de alrededor del 17% la cantidad de dinero, muy importante, el doble de lo normal. Luego hubo una desaceleración en el crecimiento de la cantidad de dinero, pero luego se volvió a crecer de nuevo la cantidad de dinero bastante en el año 22, lo que da la impresión de que el Banco de la República estuvo comprando bonos durante esa época, ¿no? Para poder inyectar dinero. Por eso fue una política un poco confusa, si me lo permites decir, ¿no? De sí, un aumento de las tasas, pero a su vez la cantidad de dinero seguía creciendo bastante. Y me pregunto si esto no pudo haber sido por una política de compra de bonos por parte del Banco de la República, ¿no? Entonces, luego ya al final, ya en el año 2023 y ya, bueno, los últimos meses del año 23, ya sí que se observa la convivencia de dos fenómenos, ¿no? Contractivos desde el punto de vista monetario, ¿no? Si uno quiere controlar la inflación. Uno, tasas de interés bastante altas, y dos, una desaceleración de la cantidad de dinero en circulación, que ahora ya sí, si uno observa lo que pasa con el agregado monetario M3, está volviendo ya a las tasas previas a la pandemia. Estamos en el torno del 7, del 8% anual, que eso sería compatible con la estabilidad de los precios. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho el Banco de la República? Lo que tenía que hacer. El crecimiento tan fuerte de la cantidad de dinero que permitió erróneamente desde el punto de vista al Banco de la República, lo que ha hecho ha sido corregirlo en los últimos meses, y esta es la senda que debe seguir un Banco Central responsable que quiera conseguir una meta de inflación en torno, pues eso, al 3%, que es el caso de Colombia, ¿no? Muy bien. Y, es decir, ¿consideras que el Banco de la República ha sido lo suficientemente audaz con sus medidas de política monetaria para controlar la inflación o todavía le hace falta un poco más de impulso para contraer esa oferta monetaria que ha traído desencadenado todo este proceso inflacionario? Lo que ha hecho me parece necesario, me parece que lo tenía que haber hecho, ¿no? No tendría que haberlo hecho en el sentido de que eh, el error fue de ellos mismos, ¿no? En el año 20 de permitir esa expansión tan exagerada de la cantidad de dinero en la economía colombiana, ¿no? Esas tasas de interés tan bajas, ese crecimiento monetario tan elevado. Eso no se tenía que haber permitido. Esas compras de bonos durante esos años, ese crecimiento exagerado de M3, como os digo, las tasas de préstamo a las bancas exageradamente bajas, eso nunca debía haber pasado. Pero una vez que pasó,
no tenía otro remedio que si quería mantener la estabilidad del poder de compra de la moneda, era tener que subir las tasas de interés bastante, como así ha sido, de tal manera que también se contrajera la cantidad de dinero en circulación, ¿no? ¿Esto es suficiente o no? Bueno, eso está por ver en los siguientes meses, ¿no? Pero lo que sí que se observa es que ha habido una desaceleración efectiva de la cantidad de dinero en circulación. Estamos ya en tasas del entorno del 8%, que, como os digo, eran compatibles con lo que se entendía que era estabilidad de los precios antes de la pandemia, ¿no? Entonces, todavía a lo mejor falta un poco por observar. Como os decía antes, hay unos retardos que se dice, ¿no?, entre los efectos de las medidas monetarias y lo que pasa con la inflación. Faltaría por esperar un poquito más. Yo todavía esperaría ver qué pasa con esas subidas de las tasas de interés tan fuertes que ha habido en los últimos meses y esa desaceleración del dinero, cómo repercute eso en los precios. Lo normal es que continúe la desaceleración de los precios y a partir de entonces, una vez que se consolide la desaceleración, entonces en ese momento sería importante reevaluar la política monetaria. Pero hoy por hoy yo creo que es una política monetaria que era la necesaria, dado el desorden monetario en el que había puesto la autoridad monetaria al país en el año 20, ¿no? Así es, y hay un poco de disonancia en la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia, porque en medio salen a decir en 2021 que la bajada de tasas de interés era necesaria para activar la economía en una época de crisis. Sin embargo, en 2022 y 2023 defienden férreamente una tasa de interés de política monetaria alta y dicen que es para bajar la inflación. Al preguntarle al gerente del banco si lo que ocasiona la inflación fue entonces esa bajada de tasas de interés tan fuerte en 2020, dice, no, eso fue por la guerra en Ucrania. Entonces, encontramos esa cierta disonancia en el discurso y queremos saber, Juan, desde tu perspectiva, cómo hacer para sensibilizar a la opinión pública, a los empresarios, a los estudiantes sobre estas causas de la inflación para que no se llegue a esa disonancia cognitiva que acabo de llamarlo así, disonancia cognitiva sobre las causas y los factores determinantes de los procesos inflacionarios. Eh, Eso es fundamental, no solo para Colombia, sino para muchos otros países, el Reino Unido, de donde yo estoy, y muchísimos otros que conozco, ¿eh? O sea, que no estáis solos con este problema, ¿eh? Así que te lo puedo asegurar. A ver, hay dos tipos de medidas que se podrían tomar. Unas medidas políticas, si quieres, o de política económica, perdón, y otras más de concienciación del público, ¿no? Vamos a empezar por estas, de concienciación del público. Yo creo que se debe enseñar la inflación como un facto, como un fenómeno monetario. La explicación monetarista, si quieres, de la inflación, qué pasa con la cantidad de dinero y con la demanda de dinero, es lo que explica, como con cualquier otra mercancía, lo que pasa con el dinero, ¿no?, con su capacidad de compra. Entonces, sí que tenemos que volver a modelos en la academia donde yo estoy, a modelos que expliquen o que al menos incorporen el dinero, qué pasa con la oferta de dinero en la explicación de la inflación. Y esto es una cosa que los economistas y los académicos que hacemos investigación en esto debemos poner más énfasis en esto, ¿no? Porque al final son los bancos centrales los que luego utilizan estos modelos para hacer proyecciones de inflación y tomar medidas de política monetaria. Esto es fundamental. La explicación, si quieres no monetarista, monetaria al menos, que tenga en cuenta lo que pasa con el dinero a la hora de explicar lo que pasa con la inflación. Y esto es una cosa que se lleva observando desde hace centenares de años. Cada vez que hay un aumento de la masa monetaria, tiende a haber con el paso del tiempo, no inmediato, pero con el paso del tiempo, un aumento de la inflación. Esto es algo que a nivel educativo y a nivel de investigación en economía se debe poner de manifiesto muchísimo más. De tal manera que los bancos centrales reevalúen los modelos que utilizan a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Actualmente utilizan un modelo que se llama neo-keynesiano, que explica la inflación fundamentalmente a través de dos variables. Una, las expectativas de inflación, y dos, lo que pasa con lo que llaman la brecha de la producción o el output gap en inglés, ¿no? Pero eso no tiene en cuenta en absoluto lo que pasa con la cantidad de dinero. Pero fíjate, con estas dos variables solo, no podríamos haber explicado lo que ha pasado con la inflación en el año 2021 y 22, ¿no? En el año 2021, la brecha de la producción, al menos en el Reino Unido, estaba cercano al cero. Había bajado mucho la demanda, pero también la oferta potencial, ¿no? Y las expectativas de inflación estaban lo que llaman aquí ancladas, ¿no? Eran bastante estables, ¿no? Bien, eso no podía presagiar lo que iba a pasar unos meses después, ¿no? Que es que, a pesar de que estos dos indicadores indicaran que la estabilidad de los precios era lo más previsible,
Unos meses más tarde, en el año 22, crecieron las tasas de inflación bastante hasta llegar a niveles de 2 dígitos, ¿no? Del 11 y pico por ciento, ¿no? Por eso es un modelo que no explica la inflación. En cambio, si hubieran incorporado lo que pasaba con la cantidad de dinero en circulación, que creció un 15% en el Reino Unido, cuando lo normal es alrededor de un 4 o un 5%, hombre, pues eso podría haber dado alguna idea de que habría presiones inflacionistas en el futuro. Esa es una de las primeras cosas que creo que se pueden hacer, ¿no? El plano educativo de investigación en economía, ¿no? Y otro también, desde el punto de vista institucional o de política económica, es poner en una situación al Banco Central para que sea más independiente y pueda tomar las decisiones menos presionado por lo que pasa con la política fiscal. Y me explico. Lo ideal sería que tuviéramos unos tesoros nacionales, no solo en Colombia, sino en muchos otros países, unos gobiernos que no incurran en déficits excesivos, ¿no? Déficits gubernamentales, de tal manera que tengan que pedir aumentar sus emisiones de bonos, que en épocas de crisis siempre esperan que sea el Banco Central el que los compre. Pero eso no es neutral, porque cuando el Banco Central compra esos bonos, lo que está haciendo es crear nuevo dinero, comprar el bono y emitir dinero nuevo, ¿no? Eso aumenta la oferta de dinero. En una época de crisis se suele decir, bueno, pero esto es necesario para poder apoyar al país. Nunca se dice al gobierno, se dice al país, a la economía. Bien, sea como fuera, al final esto es siempre inflacionista. Y esto lo podemos ver en lo que ha pasado en Colombia y en muchas otras economías, ¿eh? En Estados Unidos, la primera de ellas, déficits fiscales muy fuertes en el año 20 y 21, cofinanciados o monetizados, por ser más preciso, por la Reserva Federal creando nuevo dinero comprando esos bonos del Tesoro Federal de Estados Unidos, ¿no? Lo mismo en la eurozona y lo mismo en el Reino Unido, ¿no? Por eso la primera medida fundamental desde mi punto de vista es una regla fiscal firme que haga que los presupuestos nacionales de los gobiernos estén en equilibrio, vamos, para que no se ponga presión al instituto emisor, al Banco de la República o el Banco Central en general, para comprar esos bonos en tiempos de crisis, ¿no? Y ligado a esto sería una regla monetaria muy clara, de tal manera que el Banco Central tenga que conseguir esas metas, pero fijándose unos objetivos, si quieres, en términos de qué pasa con la cantidad de dinero en la economía, ¿no? De tal manera que luego nosotros como observadores desde fuera podamos ver que esa política del banco, la que fuera, de tasas de interés o de crecimiento del dinero, no es compatible con esos crecimientos del dinero que nos van a conducir a la estabilidad de precios en el medio y largo plazo, ¿no? Creo que con estas dos medidas estaremos en una situación muchísimo mejor, no solo en Colombia, sino en muchas otras economías. Bueno, pues es impresionante porque eso nos da demasiadas enseñanzas para el ámbito económico y la política económica colombiana, especialmente porque Colombia adoptó una regla fiscal en el año 2011 que no se ha cumplido y que precisamente el actual gobierno está presionando en la opinión pública por no cumplirla también en su gobierno. Entonces, ha sido una constante que los gobiernos se salgan de la regla fiscal y justifiquen por múltiples razones, crisis, necesidad de aumentar el crecimiento de la economía, aumentar los programas sociales o cualquier otro tipo de razones. Pero lo que no saben los colombianos es ese impacto grave que tiene el aumento de la oferta monetaria y de esa liquidez sobre todos los precios de la economía. Y no verlo nos convierte totalmente en ciegos frente a una valoración de la actuación del gobierno y de la política monetaria y ahora fiscal. Las dos políticas entonces inciden en la inflación y es necesario que todos estemos atentos a cómo es el manejo del dinero, porque finalmente todos usamos el dinero y es ese común denominador que nos permite intercambiar y hacer acuerdos de intercambio en la economía colombiana interna y externamente. Entonces, claramente Colombia no tiene a corto plazo una perspectiva clara y técnica sobre qué hacer con su política fiscal y esto se agrava con las presiones que ha visto la política monetaria y también un poco la ausencia de responsabilidad en la política monetaria de admitir desde el Banco Central que crearon un ciclo inflacionario en el año 2020. Entonces, Juan, esas enseñanzas que nos has traído el día de hoy sirven mucho para nuestro país, sirven mucho para lo que hacemos en el Instituto de Ciencia Política, desde el Observatorio Económico precisamente que estamos monitoreando todo el tiempo esas cifras, dando alertas y queriendo sensibilizar a ciudadanos y empresarios, a estudiantes y a opinión pública en general
sobre cuáles son esas causas de inflación. Entonces, agradezco toda esta información valiosa que nos has brindado y quisiera darte un espacio para unas palabras finales y, por supuesto, darte la bienvenida a este Instituto de Ciencia Política que queremos tenerte muy pronto cerca a nosotros y, por supuesto, trabajando alrededor de estos temas de política económica que nos interesan tanto. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación, Caterine. Ha sido un placer hablar contigo hoy porque son temas fundamentales. Como tú dices, no solo en el ámbito de la economía, sino también de control del poder público, ¿no? En sistemas democráticos como los nuestros tenemos que dar información a la población para poder examinar cómo los poderes públicos están manejando las cuentas públicas, los impuestos, el gasto público y también la cantidad de dinero a través de la política monetaria para poder luego decidir mejor nuestro voto, ¿no? En función de que, bueno, aquellas políticas fiscales, monetarias que pensemos que sean más compatibles con el mantenimiento de las condiciones mejores macroeconómicas en el país que pasan, ¿por qué? Por mantener la estabilidad de los precios, ¿no? Por ese sentido, estoy plenamente de acuerdo contigo. Cuanta más información, más cursos técnicos que se pueda dar a la población a la hora de popularizar este conocimiento de la inflación como un fenómeno monetario, mejor será luego nuestra comprensión de las políticas monetarias y fiscales y cómo podemos nosotros fiscalizar a los que nos representan, ¿no? A los que elegimos a través del voto, ¿no? Sé que eso es fundamental y estaré encantado de colaborar con vosotros en lo que queráis en el futuro. Muchas gracias, claro que sí. Aquí estamos totalmente de acuerdo con lo que nos has dicho y por supuesto que y tenemos toda la intención de trabajar con Vinson Center, con la Universidad Buckingham para aumentar la información económica, esos elementos que ayuden al ciudadano a elegir bien, a votar bien, a analizar lo que pasa en su contexto y por supuesto a tomar buenas decisiones económicas con su dinero, pero también buenas decisiones políticas. Tenemos en Colombia unos vecinos que nos han enseñado también mucho de teoría monetaria, pero a veces parecemos, parecemos ciegos ante lo que ha pasado en países como Venezuela, como Argentina, cómo se generó esos procesos inflacionarios hasta ya llegar a un punto de hacer inválida su moneda o desvalorizarla tanto que precisamente generan un ciclo acelerado de empobrecimiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues estamos totalmente de acuerdo contigo que es por medio de educación, de información y desde el instituto estamos comprometidos a fomentarla y por supuesto ahora con esta relación con Vinson Center, pues esperamos hacer de esto algo muy fructífero. Yo estaré encantado y muchas gracias por la llamada, tu llamada hoy. Encantado de haber hablado contigo y con, bueno, pues todos vuestros oyentes, ¿no? Y estaré encantado, como tú dices, de poder colaborar con el centro, colaborar con tareas de formación y llegar a la gente a través de estos temas tan importantes en el futuro. Así es, muchas gracias Juan. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Saludos desde Colombia. Gracias. Bueno, y a todos quiero invitarlos a que estén muy conectados a nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, para que precisamente sigan de esta oferta de información, de análisis y por supuesto de cursos académicos que podríamos llevar a un feliz término para fomentar la información, la economía de mercado, el voto y las libertades económicas. Así que síguenos en redes sociales. Estaremos muy pendientes de subir más información frente a este fenómeno y otros fenómenos económicos que aquejan la economía colombiana, en este caso la inflación, pero seguiremos hablando y seguiremos trabajando por el propósito de aumentar la información económica en nuestro país para tomar buenas decisiones. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por conectarse el día de hoy.